Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bienvenidos a esta tercera conferencia del equipo de investigaciones de Descubriendo aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia y les damos la bienvenida en este domingo, son las 10 de la mañana. En Colombia vendrían siendo las 12 del mediodía en Argentina, la misma hora en Perú, es decir, 10 de la mañana. En México, un saludo para todos los amigos que se conectan en México, que son las 9 de la mañana. En España, 4 de la tarde. Un saludo también para un nuevo suscriptor oyente que ha establecido contacto con nosotros, un cubano que vive en Rusia y que debe estar ya en conexión a esta hora. Lo interesante de todo este ejercicio que estamos haciendo de comunicación en Radio Cultural Planeta Conciencia y el programa Descubriendo y su canal en YouTube es compartir de manera secuencial gran parte de la información que hemos recapitulado, que hemos agrupado en más de 15 años de investigación a nivel personal y grupal con los compañeros Salim Hasir y Juan Manuel Pombo. Y toda este compartir de información, que lo hacemos de manera abierta, pretende colocarse o colocarlo para ustedes como una opción, una alternativa, que después de comprobar y verificar, ustedes podrían extraer cosas muy positivas de la misma. Agradecemos a Trinidad Ortiz, que está en los controles, en la producción de esta transmisión en vivo. Recuerden que pueden también participar del chat de la transmisión, haciendo su aporte o de pronto alguna inquietud que en un espacio o momento de esta videoconferencia estaremos compartiendo con ustedes. Este tema de hoy le hemos llamado así el templo interior del hombre. Las dos primeras charlas de este ciclo, que es el quinto módulo, la primera que entregamos fue cubos y subcubos, la ley de las energías, y la segunda, la conciencia del pensamiento. Vamos a seguir en esa línea de información para seguir ampliando esa percepción de conciencia que debe despertar el hombre de la transformación. Así, la charla que corresponde y que vamos a compartir aproximadamente una hora y media, estará dedicada a hacer un recorrido de lo que tradicionalmente el ser humano ha contemplado, ha creído o ha percibido que es un templo, lo sagrado de los templos, y cómo después de un momento, después de un tiempo y después de unas situaciones y circunstancias que conoceremos en la información, esta codificación comienza a tener otra dimensión, que es a la que al final estamos llamados como hombres de transformación. Así que iniciemos este recorrido de conocimientos en el canal de investigación de Descubriendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer una definición de lo que es el término templo. Como lo ven en la imagen, templo es el término que se designa específicamente y concretamente a un edificio sagrado. En esta primera parte de la videoconferencia utilizaré lo que habitualmente se nos ha enseñado sobre la temática que vamos a tocar, para luego, utilizando esos elementos, dar un giro y cobrar una nueva dimensión en el mensaje que esta videoconferencia pretende para ustedes. Repito, entonces el término templo se designa a un edificio sagrado. ¿Por qué se le conoce sagrado? Porque desde su construcción, la construcción de estos grandes templos, bienvenido, adelante. Estos grandes templos fueron lugar en el cual los seres humanos de aquel entonces se concentraban para acercarse y tener una adoración más cerca de Dios. Muchas religiones, si no todas, tienen edificios que se consideran sagrados, desde las principales monoteístas como el cristianismo, como el islam y como el judaísmo,
Todas ellas y otras más, como dice la misma gráfica, si no todas, tienen un edificio considerado sagrado, una estructura. Así que el templo se designa el término para la estructura física sobre la cual se generan las siguientes situaciones. Esto que ven aquí es uno de los magníficos templos de Egipto, antiquísimos, con más de 2500 años de construcción, según la ciencia, antes de Cristo. Pero haciendo un recorrido de conocimientos de lo que son los templos, fueron construidos de forma monumental. Si ustedes ven lo que está atrás, vemos grandes construcciones monumentales, es decir, de grandes dimensiones. Y también utilizando un elemento muy importante y fundamental para su construcción, como es la piedra. Los templos de la antigüedad se construyeron fundamentalmente en piedras. Ojo con todo esto que estoy colocando aquí, porque como lo hacemos siempre en nuestras investigaciones, los conocimientos y las bases que estamos entregando al principio de las mismas sirven para comprender de fondo la temática que queremos reflexionar. Los lugares sobre los cuales se edificaron los templos fueron amplias terrazas, ojo, amplias terrazas elevadas, con rampas y escaleras, pues siguen la topografía del terreno. Por supuesto, al ser construidos hace miles de años estos templos o lugares santos en terrazas elevadas, se necesitaba, por supuesto, un tipo de escaleras para poder tener acceso al templo. Algo también muy importante y muy interesante a tener en cuenta. En su origen designaba la zona del cielo que el agur, que es lo que significa el sacerdote, utilizaba para contemplar qué aves atravesaban y en qué sentido, estableciendo así los augurios. Esta parte también es muy interesante porque además de una ubicación elevada, los templos eran construidos en lugares energéticamente especiales. ¿Y qué tienen que ver las aves con lugares especiales? Mire que el sacerdote buscaba un lugar donde contemplar las aves que atravesaban dicho lugar. Quiere decir que es sabido por nosotros ya que las aves utilizan unas rutas migratorias y en algunos momentos se posan sobre lugares que energéticamente están trazados y diseñados en el planeta. Ellas están conectadas con esta dimensión y al parecer, por una ciencia, que ya ahorita les voy a hablar de ella, los constructores de estos grandes templos y edificaciones sabían de estas energías y utilizaban o las utilizaban tanto las telúricas, es decir, las provenientes de la tierra, como las cósmicas, las que vienen del cielo, para hacer ubicación estratégica del templo. Repito, la ubicación del templo en un lugar no es casual. Generalmente también se dice que estaban cerca a costas, es decir, a mares, lagos o ríos. Esto es interesante porque nos demuestra, con lo que vamos a entender más adelante, el carácter y la intención que tenían sus constructores. Así, estos templos, desde hace miles de años, antes de Cristo, podemos ir entonces al antiguo pueblo sumerio y acadio, que son los registros más antiguos, oficiales que tenemos de la antigüedad de la humanidad. En esos lugares se establecieron estas grandes construcciones, o desde esos lugares y culturas se establecieron esos templos sagrados, y recuerden que lo sagrado está relacionado con Dios, es decir, que es un templo que tenía una función específica, y era el lugar de residencia de la deidad. Mucha atención que cuando estamos estudiando esto, por supuesto, nos ponemos a reflexionar sobre que si este era el lugar de residencia de estos personajes, quiere decir, por lógica y deducción, que dichos personajes eran corpóreos. Además, era un lugar de culto y adoración. Investigando el término, y les invito a que lo hagan ustedes también, el término culto realmente tiene como significado trabajar para un Dios. Culto
es la acción a la cual fue sometida la raza humana en los lugares donde estas deidades tomaron como residencia en sus templos. Y a esto después se le convirtió a lo largo del tiempo en adoración. Con su estructura, algunos de ellos, laberínticas y densas, constituyen un ordenado microcosmos. No solamente es el lugar donde se establece el templo como tal, que son terrazas elevadas, que están acompañados de unas escalinatas, que están en lugares energéticamente dispuestos, sino que también la constitución interna de alguno de ellos muestra una densidad, una estructura laberíntica. Es decir, que el acceso al lugar más sagrado del templo, y el lugar más sagrado del templo se conoce como el altar, la parte más alta sobre la cual habitaba corporalmente la deidad. Ese lugar, el altar, la parte más significativa, no era de fácil acceso, tenía una estructura laberíntica y densa. También se entiende que los laberintos, los accesos, lo que evitaban era que hubiese un contacto directo entre el pueblo, la gente, y el Dios. Es decir, había una exclusividad en personajes que más adelante les voy a hablar. Pero ¿quiénes eran estos personajes que se presentaban como dioses para los hombres? Se le llamaban o se les conoce actualmente como los Nefilim, Elohim y Nefilim. Incluso investigadores han notado que en las narraciones del Antiguo Testamento, el término que se utiliza para asociar un ser con una característica de divinidad era realmente Elohim y Nefilim. El término Dios, como lo conocemos actualmente, gracias a las religiones, no era utilizado como hoy lo estamos utilizando. Realmente eran Elohim o estos seres que según las antiguas escrituras o documentos como la Septuaginta, traduce esta expresión como gigantes. Y la Vulgata como gigantes también. Estas son dos traducciones de los antiguos textos hebreos y arameos. Aunque se ha sugerido que que este término de Nefilim viene de Nefal también, de Nefal. Y este Nefal significa en nuestro idioma caer, y de ahí el término de los caídos, o los que hacen caer, los derribadores. Es decir, no solamente es que sean caídos, sino que hacen caer. Lo que vamos a entender es que hacen caer ¿a quién? A la humanidad, cuando con sus intenciones de culto y adoración. Vamos a cargar estas. Bueno, seguimos. Les estaba diciendo que el término hace referencia, Nefilim, en algunas Biblias como la Septuaginta y la Vulgata, a gigantes, pero también se sugiere el término Nefilim a caído o caer, o los que hacen caer. Ahora bien, son seres que se mencionan varias veces en la Biblia, los Nefilim. Según el Génesis, las descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es decir, la raza humana, que vivían antes del diluvio. Gran parte de los relatos que se hicieron de estos seres aparecen desde la antigüedad, los Nefilim, los caídos o los que hacen caer, o también los hijos de Dios. Ahora, vamos a comprender si su actitud hacia la raza humana es hacerle caer, si realmente esto corresponde a hijos del Dios verdadero. Se usa el mismo nombre para referirse a unos gigantes que habitaban en Canaán, llamados los Anakim, en el momento de la conquista israelita. Así entonces hay varios relatos. Por ejemplo, Robert Alter, investigador, dijo que el único significado obvio en el contexto de las escrituras de este término, Nefilim, en hebreo es caído. Entonces, ¿quiénes eran los habitantes de estos lugares? Los Nefilim, los que se presentaron ante la humanidad como dioses, los que estipularon códigos y leyes para ser adorados.
los que establecieron, entre comillas, las iniciales reglas de espiritualidad, por supuesto sujetas a lo que ellos enseñaron como tal. Además, es interesante comprender que la altura de los templos, o lo monumental o de alturas de los templos, realmente tiene una explicación, y era el tamaño de los dioses. El altar, las condiciones de la estructura eran para, obviamente, que estos personajes pudiesen tenerla como residencia. En esta gráfica ustedes pueden ver en el antiguo pueblo sumerio, acadio y babilónico los registros en piedra de lo que en tamaño representaban estos gigantes o nefilim en comparación a sus adoradores. En Judas 1:6 se hace mención de este evento. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de que los caídos, vamos a hacer la relación entre el término y lo que Judas en 1:6 explica, es que los ángeles caídos que no guardaron su dignidad, es decir, que se desviaron de los propósitos de la eternidad, de lo que hemos definido como la rebelión en nuestras investigaciones, la rebelión estelar, sino que abandonaron su propia morada, cayeron al planeta Tierra. Esto encaja perfectamente en la descripción que hace Apocalipsis 12 cuando habla del dragón 7 y 9. Y cayó la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Y como el término también dice el que hace caer o los que hacen caer. Por supuesto, la intención de estos personajes es desviar la verdadera espiritualidad del ser. En Génesis 6:4 también se hace mención. Había gigantes, nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Pero este relato que ustedes ven aquí del Génesis 6:4 no es un relato original escrito para el Génesis. Es un relato original escrito en el libro de Enoc, que es un libro de más antigüedad, de mucho más antigüedad que el propio Génesis que encontramos en la Biblia. Este libro de Enoc, en su capítulo 15:11, dice lo siguiente: y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daño. Ya entendemos un poco más la descripción de caído o nefilim como el que hace caer. Toda la opresión, la invasión, cómo combate y destruye sobre la tierra. O como dice Isaías cuando define a Jehová diciendo, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Es la misma definición del nefilim. Esto quiero aprovecharlo para aquellos que de alguna manera sienten las dudas con relación a la definición de Yahvé como uno de los nefilim, porque se asume que tal definición o tal conocimiento se aleja de la verdad, simplemente porque contradice las tradiciones religiosas. Un nefilim tiene una esencia característica que fue denunciada en el libro de Enoc y que no hace parte del canon bíblico establecido en Nicea en el 325. Por lo tanto, hay una intención de ocultar a la humanidad el verdadero propósito de estos seres y hacerlos o seguir haciéndolos pasar por dioses. Bien, entonces vemos en las gráficas cómo los gigantes, personajes que eran mucho más altos, mucho más robustos, con apariencias toscas y que para no ser rechazados en algunas oportunidades por los seres humanos, se ocultaban y residían con sus cortinas cerradas, como lo dice el documento bíblico en el Génesis, para que no fuesen vistos por la mayoría de los seres humanos. Pero paralelo o inmediatamente después de ese fenómeno nefilim, apareció una relación entre ellos y unos elegidos, los elegidos dioses. Y ese fenómeno de elección
fue para pueblos y personas particulares que desde entonces comenzaron a llamarse sacerdotes. ¿Qué quiero decir? Esa percepción de pueblo elegido no es un comportamiento del Dios verdadero. Es un comportamiento y actitud propia de los Nefilín, de los Elohim, de los seres caídos, que establecieron esa estructura de adoración que atrasa la espiritualidad humana. Por ejemplo, un caso típico de un pueblo elegido es Israel. Entonces, si hay un Dios, entre comillas, que elija un pueblo, inmediatamente se está haciendo revelar verdaderamente su identidad. Y dentro de ese pueblo que elige, en el caso que estoy poniendo como ejemplo, el pueblo judío, elige entre ellos a uno inicial para que sea su intermediario y sobre el cual se desarrolle y se traslade su plan de pueblo elegido. En el caso del pueblo elegido, uno de los primeros, por supuesto, fue Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y unos 400 o 500 años después apareció el gran sacerdote, cuando entrega la ley a él. Y esta ley fue entregada a Moisés. El sacerdote, si buscamos la definición, es una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión, en ocasiones como intermediario entre los miembros de una comunidad religiosa y la divinidad a la que estos adoran. Se llama sumo sacerdote, aparece otra definición, a quien ejerce la máxima autoridad religiosa en alguna confesión, normalmente como heredero de alguna tradición histórica. Entonces hay sacerdotes y sumos sacerdotes. En el caso del judaísmo, en sus principios el sumo sacerdote primero fue Moisés y luego se trasladó ese mandato a Aarón, su hermano. Y si venimos a la actualidad, hablamos de sumo sacerdote en la Iglesia Católica a el Papa Francisco en estos momentos. ¿Hace de qué? Aquí dice, la persona que se dedica con una designación, es designado específicamente a realizar actos de culto. Pero fíjese que el término que se utiliza en la modernidad es designado, pero el término que originalmente surge es elegidos. ¿Por quiénes? Por los dioses caídos, dirigir pueblos que ellos mismos eligen. La lógica de la lógica, un documento del cual pues sustraemos gran parte de nuestras reflexiones, advierte de sus apartes que el Dios verdadero no elige a pueblos y a hombres para su servicio. Es decir, el proceso de elección o de elegido dentro de la ley eterna no están destinadas para un solo tipo de hombres, ni para una adoración y culto a un nefilín en la cama que en un templo. Él lo hizo en el templo de Salomón, en aquel entonces se llamaba el templo de Herodes. Este construido inicialmente. Cuando Jesús menciona esto, si coloco aquí, deja los primeros cimientos simbólicos. Deja los primeros cimientos simbólicos para la edificación. Quebrar la vieja tradición de creer que un templo es la casa de Simón, sino Pedro, roca, y sobre ti edificaré mi iglesia, mi templo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que en la tierra será atado o desatado. Que construyó templos de adoración. Sobre lo que es verdaderamente el templo interior, está diciendo que el hombre que hace 2000 años marcó, selló, estableció un cambio en la estructura de pensamiento o debió haberlo marcado. Debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra. ¿Qué era lo que caracterizaba la suntuosidad de los templos? Que en su interior había todo esto. No, no había, hay. Uno entra a las grandes catedrales, a iglesias más poderosas, y vamos a encontrar la divinidad asociada con el lujo y el esplendor, lo majestuoso de los templos. Pero aquí Pablo lo destruyó. No debemos pensar que la divinidad, lo espiritual, los templos de piedra, él no habita allí. Esculturación del cuerpo físico por la condición de memoria que puede grabar gracias a las neuronas y células,
se conforma el cuerpo mental. Entonces tenemos el físico mental, el espiritual y el del alma creacional. Siendo el primero un vehículo sobre el cual transita el espíritu humano, que está conformado por 7 discos que graban la memoria de encarnaciones, y acompañado de una memoria superior que es el alma de las creaciones. El sentir interior, la intuición verbo para que el hombre constituya su espíritu caminando su cuerpo físico por los lugares de ascenso. De tal manera que cuando hablamos del cuerpo físico como templo interior, hay que reevaluar si realmente está siendo, como dice, los templos son sagrados, nuestros templos son sagrados, como lo quiso manifestar Jesús en el símbolo. Hemos echado fuera de este templo interior los cambistas, aquellos que cambian espíritu por materia, porque ese era el cambista, llevaba sacrificio, compraba el sacrificio y lo comprabas con materia, dinero. El espíritu humano, de él ha sacado las memorias o ha renovado las memorias de oscuridad, para que esto se convierta en lo que realmente tiene que ser, el templo de adoración, el templo donde yo voy a trabajar. Recuerden, culto, trabajar. ¿Para quién voy a trabajar? En un trabajo interior. Cambio el culto o trabajo para Dios o para una religión o para una institución o para un elegido, a trabajar o rendir culto a mi ser, a mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu y a mi alma. Cambia, por supuesto, la percepción de espiritualidad. Recordemos estas 7 iglesias, logosoles, chakras o candeleros, como también se le conoce en Apocalipsis, los 7 candeleros y el que está en el medio de ellos. 7 candeleros de oro y uno que está en el medio. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Filadélfia. Estos nombres salen de la codificación simbólica que se dejó o el cifrado que se dejó en Apocalipsis 2. Estos libros anotan la memoria de experiencia por encarnaciones y sumados constituyen la memoria espiritual. Eso es lo que somos. Pero necesitamos una guía. Pero la guía no es un sacerdote, porque el templo es interior. Es decir, en el templo hay un guía, por supuesto que sí. Pero ¿cómo se llama ese guía en el templo interior? Si tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu, la guía es el alma. El alma es la voz interior que surge en el corazón del hombre y que proviene de los tronos. ¿Se acuerdan? Lo que se desata allá, se desate acá. Está unida la conexión de conocimiento y sabiduría como el verdadero guía interior en el templo. De tal forma que donde hay que congregarse, porque los lugares son para congregación. ¿Cómo está nuestro ser en este momento en el que adoramos lo externo? ¿Está congregado? ¿Está unido? ¿Está cohesionado? Nuestras células, como memorias vivas de encarnación, dialogan entre sí y entregan información y conocimiento al cuerpo mental. No. Siendo un mecanismo natural, está bloqueado o aislado o no tenido en cuenta por el humano porque no se ha congregado, porque no ha unificado su ser interior, porque su mente no está en disposición del espíritu como debe ser, sino que su mente está en disposición de situaciones externas. El microcosmos que quieren hacer de los templos y sus laberintos alejan al microcosmos universal interior. Cuando hablamos del templo interior y cuando hablamos de la adoración o trabajo oculto hacia él, es el trabajo interior. Y de eso hemos venido hablando en las diferentes charlas. Invito a las personas que están viendo por primera vez esta videoconferencia a que si estoy mencionando situaciones que se quieren profundizar, ya se han hecho en charlas anteriores. Lo que hacemos hoy en esta charla estará determinado por lo aprendido en las anteriores. No vamos a utilizar hoy un recurso de información que no hayamos entregado.
¿Por qué no lo podemos hacer? Porque no sería lógico y secuencial. Ustedes quedarían perdidos. Si en este momento no hay comprensión de algo que estoy diciendo, es porque ustedes no han tenido la oportunidad, porque llegaron por primera vez, de ver lo anterior. Si ven lo anterior, lo de hoy se entiende clara y fácilmente. Así, hay una información muy valiosa con relación al templo interior. Mírenlo aquí. Templo interior de toda sabiduría, porque ahí está todo el conocimiento de tu encarnación y está el conocimiento grabado de la memoria preexistente del Padre en el corazón. Es decir, hay un templo al que hay que viajar para obtener el conocimiento y la sabiduría. Y los primeros cimientos, ¿quién los estableció? De esos cimientos simbólicos para la edificación del verdadero templo interior, el Cristo. ¿Quién los siguió? Sus apóstoles, sus discípulos, comenzaron a dar esos conocimientos. Pero en los años 70, 74, 75, se trasladaron más conocimientos al hombre terrestre para encontrar respuesta al verdadero templo interior. Y en esos años se le entregó a este hombre que ustedes ven en pantalla, llamado Enrique Castillo Rincón, una información que se le denominó desplazamiento del Landak, templo interior de toda sabiduría, Landak. Ese término surge solamente allí, en este documento, después del contacto de Enrique Castillo. Él, además de haberle entregado, yo les he dicho que le entregaron también la lógica de la lógica, que le entregaron también la profecía del país al norte del sur, le entregaron el plan A en sus 3 fases y otras más enseñanzas, y entre ellas el desplazamiento al Landak. Y este desplazamiento al Landak se hizo en 2 oportunidades, es decir, primer desplazamiento al Landak y luego segundo desplazamiento al Landak. Es interesante, muchachos, esta información, porque si bien muchos de los argumentos que he utilizado para hablar del ser interior, del templo interior, son bíblicos, no siendo bíblico, complementa y nos hace comprender el templo interior. Ahora, esta información que le han entregado a este personaje no lo hace guía, no lo hace elegido, porque aprendamos a percibir el término y propósito de elegido desde el principio de esa función. Fue una función desviada de estos personajes caídos. Seguir percibiendo el elegido en la actualidad es erróneo. Por ejemplo, viendo a este o a otro como elegido, es absolutamente negativo para nosotros en nuestro ascenso espiritual, porque vamos a ver que solo a través de ese personaje es que yo llego a la espiritualidad. Vamos a verlos como designados para transmitir un mensaje, nada más. En este momento yo estoy haciendo una labor frente a estas cámaras y frente a ustedes, no como un elegido a transmitir un mensaje, no como un elegido espiritual porque tengo un conocimiento, no. Yo estoy haciendo de transmisor de un mensaje que no es mío, ni me lo inventé, ni me lo creé, porque yo no tengo esas capacidades, porque para tener esto, el mensaje tiene que venir de una fuente más sabia que nosotros mismos, para que pueda servir de guía al hombre terrestre. Por lo tanto, ni él, ni otros pueden surgir como supuestos elegidos de Dios. Porque recuerden la estructura que expliqué al principio. Podemos considerarnos designados al entender un mensaje y al disponernos con nuestra propia voluntad a compartirlo. Y al compartirlo es necesario desaparecer de la escena, porque el hábito que tiene el ser humano es seguir hombres. ¿Por qué? Porque tiene muchos años que grabó esa memoria en su cuerpo mental, en su cuerpo espiritual. Y hoy hay que ser categóricos en decir que dicho modelo solo trajo destrucción. Así que cuando veamos estos hombres que transmiten conocimientos, no son los elegidos.
son los designados, porque cuando Enrique Castillo le preguntó a los pleyadinos, quienes fueron quienes les dieron esto, le preguntaron, ¿y qué hago esta información? ¿La comparto? ¿Y sabe qué fue la respuesta de los pleyadinos a este señor? Si tú quieres, Enrique. Cuando le responden, si tú quieres, nos está diciendo que no lo hicieron elegido. ¿Por qué él comienza a hablar? Porque él quiso. ¿Él se pudo haber quedado callado? Sí, porque no lo mandaron a hacerlo. Él solo lo decidió. Como ustedes solos lo harán, y hacerlo no los hace superelegidos, solo los hace designados. Pero no designados por un Dios superior, designados por su propia voluntad, por su propia conciencia, por su propio sentir, por su propia necesidad. Y ese trabajo va a impactar a otros, pero ustedes tienen que desaparecer de escena. Porque ustedes no son guías de otros, ustedes son guías de su propio templo interior. Porque el verdadero conocimiento implementa en el hombre el no seguir falsos guías espirituales, sino seguir su propia luz interior, difundir, buscar que la palabra cree conciencia y que esas conciencias impulsen al espíritu humano a una medida distinta. Este templo interior tiene unas escalinatas. Y estas escalinatas se narran en ese desplazamiento hacia el templo, que fue escrito en el libro OVNI Gran Alborada Humana. Este libro, les aconsejo, descárguenlo. Lo tenemos allí en la zona de descargas, tanto de la emisora, rcpc.co, ustedes entran y en zona de biblioteca está el libro, lo descargan, o en la página del programa descubriendo.com.co, en biblioteca, lo descargan, lo imprimen, y se van a dar cuenta que en el primer y segundo desplazamiento se narra que Enrique fue llevado al templo interior. Es un proceso para si es un templo interior, el descenso significa ahí en una situación de entrar dentro. 4, 5, 6, 7, 8 y 12. Escalinatas. Bueno, ¿cómo que hay escalinatas? Evidentemente son símbolos. Estas escalinatas, si son 12, se está refiriendo al apostolado. Las primeras 5 corresponden a los sentidos. Y las últimas 7 corresponden a los 7 logosoles. La interiorizarse con el exterior lo vamos a utilizar para conectar e interior es ver el mundo. Si Jesús lo explica así es porque es natural y es sencillo de hacer. Lo natural hoy es difícil porque hay una estructura que desde aquellos templos fuera. Entonces es difícil para nosotros primero hacer un proceso de muerte en esa memoria destructiva a dioses externos. Y tendrá que hacer los ejercicios que considere para comenzar a morir a esa estructura. Y cuando usted vaya avanzando, cuando vaya caminando, y usted va ejercitando la necesidad de conectarse con su ser, brotará la sabiduría. Pero ¿saben qué? Dice Enrique en su desplazamiento interior, hacia el templo interior, que cuando él llega a la número 12, vio en el piso una figura que invito, por supuesto, si ustedes están recibiendo esta información y no van al libro OVNI Gran Alborada Humana y lo leen, van a quedar ni siquiera el 50%. Esto que estoy hablando yo es el 5 o 10% de la información. Estoy motivándolos para que comencemos a tomar de manera personal, no contado por alguien, en este caso yo, sobre el desplazamiento. Por supuesto, ahora voy a tomar varias gráficas del desplazamiento para hacer referencia a grosso modo de lo que fue esta revelación que le entregaron a Enrique. Es el conocimiento que está dentro del hombre. ¿Cómo puedo yo entonces
definir lo que significa realmente el templo interior. Sabiduría, conocimiento. O sea que la verdadera santidad de un templo, o la verdadera divinidad de un templo, es la sabiduría que está contenida dentro del hombre. ¿Y cómo entonces nosotros por fin llegamos a esto? Ustedes saben cuántos años, cuántos milenios, ojo con lo que estoy diciendo, cuántos milenios transcurrieron en los cuales nosotros caminamos por esta existencia alejados de ese templo interior. Y les voy a decir una cosa, la búsqueda permanente que ustedes y yo y que todos hemos tenido de Dios es porque seguimos buscando el verdadero templo, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la seguimos buscando. Entonces vamos a un templo, vamos a una iglesia y nos sentamos con la aspiración de que ahí sea. Pero los más apercibidos entienden que ese no es ni el conocimiento y la sabiduría que están esperando y salen de allí y se van para otra. ¿A otra qué? A otro templo, a otra iglesia. Así que lo que está buscando ese hombre realmente es un templo, pero no ha ido allí porque no dijeron que era allí. Incluso le regañan si dice que es así, porque en las religiones le dicen que decir esto es nueva era. Ojo, eso es de Satanás, eso es del diablo. Tienes que congregarte aquí en la congregación porque el Señor dijo que donde esté uno o más, allí estará. ¿Y quién dijo que eso se refiere nada más a eso? Estamos hablando de los 7 logosoles donde estén reunidos, estamos hablando de las células donde estén congregadas. Estamos hablando de una codificación interior. ¿Por qué tanta mentira? ¿O por qué nosotros alcahueteamos tantas mentiras? Pero después usted se cansa y dice, no voy más. Y comienza a buscar solo. Algunos de nosotros comienza a buscar solo. Y se comienza a tropezar con conocimientos. Y voy a poner un ejemplo. Se encuentran con este canal, como se encuentran con cualquier otro, porque no hay ningún elegido de los canales. Y cuando se encuentran con un canal y cuando se encuentran con una información, comienza a resonar la información que escuchan en sus corazones. Entonces yo a lo que digo es, no fue el canal el que les dio la información. No habrá ningún canal ni mensajero que se diga poseedor de la verdad. Lo único que hizo canal, mensajero, persona, fue que usted recordara algo. Es que usted viaje a un conocimiento interior. Entonces, ¿de quién es el crédito? ¿Se entiende por qué Jesús le dice, no digas maestro a otro? ¿Qué pasa? Ese es el viejo modelo. Lo que está resonando en ti y que muchas veces tu mente no te deja comprender es que tu voz interior te está diciendo la verdad. Estás viajando inconscientemente a ese conocimiento y sabiduría. Pero lo interesante, así como hablamos de los pensamientos de conciencia o los pulsos de conciencia el domingo anterior, es que los estados en que podamos estar conectados al conocimiento y toda sabiduría sea permanente. Pero no va a ocurrir si seguimos con el viejo modelo. Seguro que sí. Ahora, voy a pasar, Trinidad, por favor, coloca ahí en el escritorio está la otra presentación. Me dan un espacio aquí. Y esta que voy a colocar acá es un recorderis del desplazamiento. Es decir, copié y pegué del libro Omni Gran Alborada Humana el desplazamiento a la diapositiva. Nada más. Entre otras cosas dice lo siguiente. ¿Está bien allá? Está cargando la otra batería, ¿verdad? Puedo observar, dice, puedo observar esa lucha titánica. Todo esto ocurrió en ese momento en que hicieron el desplazamiento. Puedo observar esa lucha titánica en la que predomina la chispa de inteligencia de estos seres en contra de las criaturas gigantescas y en contra de los elementos que le barren en los campos. Y las tribus se agrupan, vencen casi siempre la unión que hacen estos seres con la forma de vivir en contra de las inclemencias del enemigo, separados por el tiempo. Lo que está sucediendo en el relato es que los hermanos mayores le están mostrando una línea del tiempo
a Enrique Castillo. Le está mostrando el pasado de la raza humana. Quiere decir, por consiguiente, que entrar a ese templo de toda sabiduría permite al ser más elevado y más avanzado sustraer conocimiento e información. Ojo lo que he dicho, porque el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, no es entrar a cosas externas a usted, que lo meten en los registros akáshicos, que lo meten en el astral. Todo eso hace parte de la manipulación de la otra fuerza. El verdadero conocimiento surge desde el interno, sin ningún astral, sin ningún registro akáshico y sin ninguna de esas perversidades. Ahí está la memoria. Y vi pasar el tiempo y estas criaturas empiezan a ver la necesidad de unirse permanentemente para contrarrestar estas fuerzas y neutralizar estos enemigos, el ambiente en que se desarrollan. ¿Se acuerdan la conferencia que les compartí sobre los 7 días de creación? Los impulsos gestores de los 7 días de creación. Bueno, esa información fue sacada de allí, de ese contacto. Ciertamente son muchos los factores que se presentan en algunas, que se presentan en su contra. Vamos a quitar esto. Porque está previsto que se desarrollarán el intelecto de manera incipiente. Eso ocurrió en el primer día de creación. Para prepararse en contra de la adversidad que se presenta, terribles e implacables en contra de ellos. Se presenta el crecimiento del hombre, así pasan los siglos y el tiempo, y veo luces multicolores y grandes montañas que se levantan airosas. La fuerza titánica e iracunda de los elementos del hombre, entre comillas. Pasan los tiempos, caen las sombras de la noche y se levantan nuevas épocas, el hombre permanece. Vence continuamente a través de los años y el tiempo, a través de la época y triunfa, y se detiene continuamente en la necesidad de permanecer unidos para vencer a sus enemigos. Entonces, aquí es la conformación del espíritu humano. Caen las sombras de la noche y el tiempo de los hombres se fortalece. Para vencer llega la época y el meridiano de los tiempos. Aparece un segundo día de creación. Para el hombre solo un mal recuerdo por el que tuvo que atravesar. Y lo veo entrando en los templos y lo veo siendo grande. ¿Pero en cuáles templos? Para ser grandes. Los templos interiores. Aquí entonces la información comienza a hacer introducción en el relato al verdadero templo. Lo veo entrando en los templos y lo veo siendo grande. Creciendo el hombre se despoja con él o se desposa con el saber. Este término lo que significa es se une con el saber. Teniendo en cuenta que es el conocimiento, el saber, la investigación, la comprobación, la que va revelando verdaderamente este momento. Y lo veo entrando en los templos y lo veo siendo grande. Puedo ver símbolos, jeroglíficos y puedo ver hombres. Los veo sentados allí en los templos, rodeados de hombres que le escuchan. Y mire lo que comienza a decir este desplazamiento, que es algo importante. La voz del maestro celebra sobre todos, todas, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de sus palabras. O sea que si hay un maestro, lo dice en su primer código, y significa que hay un maestro interior. Eleva sobre todas, no por el timbre de la voz, sino por el contenido de las palabras. El humano se conecta con el templo de toda sabiduría y extrae o sustrae de ella conocimiento y saber. Se puede convertir en un momento para impulsar a otros en maestros. La lógica dice, sustraíste no es tuyo, es de todos. Allí lo veo, sentado irradiando conocimiento tras conocimiento, consejo tras consejo. ¿Dónde vio todo esto, Enrique? En el interior. Y veo el movimiento de sus manos y de su cabeza. Hay un no sé qué en su mirada. Podemos entender que ese maestro, podemos interpretar que ese maestro, que Enrique en el desplazamiento comienza a definir como el Cristo interior. La figura que en nosotros se llamó externamente Jesús, y veo movimiento de sus manos y de su cabeza, hay un no sé qué en su mirada. El movimiento de su boca ejerce poder sobre todos.
y todos embelecidos le escuchan y aprenden. La voz estentora del maestro vuelve a llenar los oídos de los hombres. ¿Cómo era ese maestro antes de este desplazamiento? Católicos del templo interior. ¿Quiénes eran? ¿Internos o externos? Externos, ¿verdad? A los que le llamamos gurúes, a los que le llamamos guías espirituales, a los que le llamamos sacerdotes, al que le llamamos pastores, al que le llamamos todo esto. Habrán muchos de ellos nobles, habrán muchos de ellos que querrán difundir el mensaje de luz. Pero cuando usted vea a un hombre de esos, véalo como lo que es, un ser humano que está transmitiendo un mensaje. Y esto lo estoy repitiendo, y lo repetiré hasta no cansarme, de que hay una estructura que se estipula para los hombres en el quinto impulso que hablé en la reflexión del viernes, en el que se habla de que el hombre está acostumbrado a creer, miedo, en infierno, el demonio, en purgatorio. Esto es la creencia, y la estructura de la creencia necesita a alguien que le diga cómo son las cosas. Él ve en alguien la esperanza, en él hay un elegido de Dios, en él hay que seguirle, ese es el que me va a ayudar. Eso puede funcionar al principio cuando está buscando, pero cuando ya comienza a caminar, se va a dar cuenta que el maestro está por dentro. Hay personas que habitualmente me preguntan cosas. Creo que el hecho de pararme enfrente aquí y entregar este tipo de conocimiento, siendo congruente con lo que estoy diciendo, algunas personas podrían ver que en mí están las respuestas, incluso de situaciones de su vida, personales. Yo escucho, ¿cuál es el problema que tienes? ¿O cuál es la duda que tienes? ¿O cuál es la inquietud que tienes? Y comienzan a definirlas. Y después de un momento le digo, ¿y tú qué piensas sobre eso? Y después de otro momento le digo, ¿y tú qué sientes sobre eso? Cuando comienzan a darse respuesta, cuando comienzan a hablar, sin darse cuenta, se están dando la respuesta. Es decir, que lo que uno tiene que hacer es llevarlos a que en ellos está la respuesta. Solo que no nos creemos. Solo que tenemos que sentir la aprobación de alguien externamente para estar seguros de lo que nosotros sabemos que es. ¿En quién hay que comenzar a creer realmente? En nosotros mismos. Ah, pero yo entiendo. ¿Saben por qué no creemos en nosotros mismos? Porque a nosotros nos enseñaron esa estructura de los viejos templos y los antiguos hacer esto. Sigue diciendo, veo grabados en los grandes pilares del conocimiento. Miro en sus paredes y toco con mis manos en sus relieves un dibujo de acabado perfecto. En tintes y colores maravillosos se graba la historia, donde se graban para que permanezcan las palabras mayores de gran altura, para que las generaciones futuras encuentren los tesoros que los hombres en determinada fecha lograron alcanzar. Interior. ¿Qué garantiza? Grabar de manera permanente las palabras mayores de gran altura, contenida en sabiduría por las humanidades posteriores a ese principio original. Contiene el conocimiento y sabiduría desarrollado por la humanidad. En esto, desde el primer día de creación, lo contiene. Contiene y seguirá conteniendo lo que en este momento estamos descubriendo y comprendiendo, que sea conforme al principio de la luz, por supuesto. ¿Y qué garantiza esto? Que las futuras generaciones contendrán lo que ya he dicho y lo que sigamos construyendo. Así que el gran concierto de sabiduría universal no es otra cosa que la suma de experiencias de vidas en todas las creaciones. ¿Qué biblioteca en el planeta Tierra podrá contener todo eso? Y la pregunta es, ¿cómo tengo acceso a ese conocimiento y sabiduría? El símbolo que vamos a leer ahorita
nos demuestra que tiene que haber una condición. No todos los hombres pueden ser poseedores de esta riqueza. No todos los hombres pueden permanecer en ella. Los libros viejos y pergaminos polvorientos que se esconden y guardan en estos cofres, entre tumbas y en cuevas secretas del templo, en templos y en sitios especialmente dispuestos allí. Entonces, como dice, veo jeroglíficos, veo símbolos. El desplazamiento está lleno de símbolos para que usted tenga la capacidad de entrar y descifrar. Porque no puede ser que todo este conocimiento luz lo cojan las tinieblas, lo conviertan en religión y esto lo acomoden como quieren. Por eso lo escriben en símbolos. Pero ¿dónde es que está guardado? ¿Cuáles son los libros viejos pergaminos polvorientos que esconden y guardan en cofres? Por ejemplo, los logosoles. Esos son los cofres donde se guarda la información. Cuando hablamos de las células, cuando hablamos de todo el mecanismo de memoria de información o de campos de memoria inteligente que están contenidos entre nosotros, esos son los cofres. ¿Y un cofre qué es? Un cofre es un baúlcito que está dispuesto para guardar tesoros. Es un cofre, está sellado, porque lo que guarda es algo valiosísimo. Por eso dice aquí, no todos los hombres pueden ser poseedores. Hay que tener condiciones para llegar a esos cofres. Los hombres no escuchan su ser interior, se convierten en tumbas, tiempo perdido. Veo al maestro dirigiendo la operación. Allí veo a los hombres poseedores de estas palabras. Cerrad y sellad en forma indeleble los cofres antes de que venga el mazo, la manipulación, a sellar puertas y ventanas y les tire con fuerza. Época feliz solamente para unos pocos hombres que mantienen la llave en sus manos y hacen partícipes a otros cuantos que podemos señalar. Repito, época feliz solamente para unos pocos hombres que mantienen la llave en sus manos y hacen partícipes a otros cuantos que podemos señalar. Entonces, hay una situación bastante interesante. Hay una llave para abrir los cofres. Hay un maestro que dirige la operación. Símbolos. ¿Cuál será la llave que nos va conectando con esa sabiduría interior? La llave se llama interpretación. Hay que interpretar. Y la charla anterior hablé de la conciencia del pensamiento y hablé del código DN que comienza a despertar. El código DN, un código mutante e inteligente, es el que desarrolla en algunos iniciales el código, la llave, la interpretación. ¿Y para qué se les da la llave a ellos? Para que comiencen a abrir y hagan partícipes a otros. ¿Cuántos podemos señalar? Es decir, que el proceso es para unos pocos. Pero podríamos decir o pensar o reflexionar, bueno, no sería reflexionar, sino razonar, en el que, pero ¿cómo así que para pocos? Entonces, la ley eterna, la luz eterna, diseñadora de ese templo interior y conocimiento y sabiduría, es selectiva. No es que sea selectiva. Son pocos por lo que hablamos en la charla anterior. Yo le hacía una reflexión a alguien y no me voy a salir del contexto, voy a poner un ejemplo para graficar esto. En Colombia hay un personaje que es señalado por las autoridades de haber ayudado a la conformación de grupos paramilitares. Yo sé que ya ustedes saben quiénes son o quién es. Hay más de 200 investigaciones que lo señalan en juzgados de su tierra natal. Hay periodistas que han terminado amenazados, han terminado muertos y han terminado exiliados porque se atreven a hacer la denuncia. De hecho, que algunos sepan esto es porque a pesar de la manipulación que los sostiene en el poder, han investigado. Es decir, a pesar de que hay una manipulación en torno al personaje, algunos con unas características se dan cuenta de la manipulación y pueden identificar la verdadera identidad del personaje.
Si la información está para todos, ¿por qué todos no la pueden interpretar? Por condiciones mentales y razonativas. No porque sea para algunos pocos. La información se da para todos. Pero ¿quién la desarrolla? ¿Quién la evoluciona? ¿Quién la comprende? ¿Quién la interpreta? Quien tenga una condición. Y la condición es interior. La condición se logra por el proceso de avance de espíritu, el desarrollo intelectivo. Esos son los que tienen la llave. Pero, hago una pregunta, ¿esta llave los hace elegidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Esa llave hace a esos pocos elegidos? Mire lo que dice aquí. Y hacen partícipes a otros. Entonces, cuando alguien descubre algo, sustrae, gracias a la llave de interpretación que tiene en su mano, un conocimiento y sabiduría, y hace partícipe de ese conocimiento encontrado a otro, ¿es elegido? ¿Está actuando como un elegido? El elegido no suelta información, porque el elegido lo que quiere es ser elegido. Así de sencillo. Él simplemente obtuvo esto por una capacidad que tuvo, lo toma. ¿Quién quiere esto? Y de en adelante, ¿quiénes se hacen elegidos? Entonces, ¿cuántos son? No hay un elegido. ¿Hay cuántos designados, dice Apocalipsis? 144,000. Vuelvo y repito en ese tema de los que se sienten elegidos. Pero sigo caminando en el templo y veo, estamos en el templo de Landak, recuerden, Landak, y veo sus grandes pabellones, la altura de sus techos, la construcción de sus ventanas, la forma de sus pisos y paredes. Allí en la nave de Oriente se encuentran cristales de colores maravillosos. El sol filtra sus rayos y causa fenómenos multicolores. ¿Se acuerdan lo que le explicaba del cristal corazón cuando lo toca la luz del verbo se irradia en frecuencias de energías que llegan a todo el cuerpo celular, físico y espiritual? Aquí lo está diciendo el desplazamiento de otra manera. Entonces fíjense que estos conocimientos dictados en los 70 encajan dentro del grupo de conocimientos e investigaciones compartidos. Pero sigo caminando en el templo y veo sus grandes pabellones, las alturas de sus techos. Bueno, esto es lo mismo. Allí en ese sitio permanecen los iniciados. Veo el salón, que sería el corazón, el cristal principal del templo, donde solamente unos cuantos tienen acceso. Allí los veo con sus libros, allí les veo con la pluma, su conciencia en la mano, escribiéndolo. Allí prenden en su interno sus lámparas, sus sentidos, y vierten su aceite, las obras del Espíritu, para permanecer embebidos en sus pergaminos y en sus conocimientos. Entonces, clave, el salón interior. Por eso tuvimos que hablar en la charla anterior de conciencia. Conciencia el pensamiento, porque es la pluma con la cual se escribe, se recibe la información y se escribe como memoria de pensamiento. Allí prende en su interno. Así las obras del Espíritu son fundamentales. Concéntrate en un punto luminoso, y aquí da la técnica para llegar a ese corazón. Concéntrate en un punto luminoso, en un punto brillante en el centro de tu ser interior corazón, como si estuviéramos viendo un punto pequeño de luz. Concentrémonos, debes observarlo como una pequeña luz brillante. Ahí estoy quinta esenciando, estoy orando, en donde todos centremos nuestras mentes. Empezarán a ver mentalmente todos, al dejar limpias sus mentes de imágenes y de ideas, que todos quedan listos y cómodos, ligeramente relajados, limpios de pensamiento. Estas técnicas son las que toma la otra fuerza y las convierte en meditación, y las acompañan de mantras, y las acompañan de posturas extrañas. Eso lo puede hacer usted sentado tranquilamente. Para lo que busca el ejercicio es esto, básicamente es que para quitarle todo misticismo, porque sé que tenemos misticismo, sé que comenzamos a ver eso como místico, y eso hay que quitarlo. ¿Qué es lo que busca la técnica para ponerle un nombre? Que
podamos hacer lo que dijo Jesús, entrar a nuestro aposento, eso es lo que estamos haciendo, entrar a nuestro aposento, cerrar las ventanas, es decir, quitar esenciar, dirigir nuestra atención a nuestro interno y que al final, ¿qué sucede con nuestros pensamientos? Limpia sus mentes de imágenes. Eso es lo que busca la técnica. O sea, tranquilizar el pensamiento para que podamos escuchar la voz interior. Cuando nosotros estamos desesperados, cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos angustiados o deprimidos, asolados interiormente, es la condición completamente contraria a lo que estoy definiendo. Por lo tanto, es la condición que menos propicia es para escuchar por dentro. Les ha sucedido que en algún momento tienen alguna rabia, ofenden, pero cuando ya pasa la rabia y están serenos, hay un consejo interior. Y eso que estoy diciendo son apenas como ni siquiera entrar al templo. Eso es como entrar a unos patios que están metros de distancia de él. Ya se puede conectar a uno a ese conocimiento interior. Entonces ya en esa tranquilidad, en esa paz, surgen conocimientos, surgen ideas, surgen conocimientos de sabiduría. Cuando logramos que nuestra mente quede limpia de esas emociones. Escuchen y observen detenidamente, sembradores intérpretes. Recuerden que esta es la llave. Porque harán otro viaje maravilloso en lo que se impregnarán vuestras mentes y sentidos con el aroma eterno del saber. Es para vosotros este viaje por el tiempo y por el espacio para que puedan revivir, para que puedan escuchar las palabras que brotan para el hombre de todas las edades y a través de todos aquellos que han sido llamados, que han sido designados mensajeros. ¿Dice elegidos? ¿Han escuchado el término elegidos allí? Miren, que han sido llamados, que han sido designados mensajeros. Entonces, como no hay elegidos por deidades, sí hay designados. Y la palabra designado viene del término designio. Y el designio es un propósito particular del ser humano que está contenido dentro de su potencial o dentro de su particularidad, dentro de sus talentos. Ese es su designio, lo que él es, lo que es capaz de hacer, lo que contiene. Y en esta hora del conocimiento y sabiduría, muchos de ellos o varios de ellos se harán mensajeros. ¿Mensajeros de qué saber? ¿De una filosofía? ¿De una nueva religión? ¿De una nueva secta? ¿De una nueva agrupación? No, se harán mensajeros del saber interior que ellos mismos comieron. Y hablarán no en términos de un libro, porque hablarán en términos de las palabras y voces que desde su interior afloraron. Y sus palabras estarán revestidas de fuerza y de lógica porque están comiendo del, no maná, sino de la fuente de agua de vida que brota dentro de ellos. Así pues vosotros os encontráis en esta situación, fijaos bien, en la pequeña lucecita del interno. Y esa lucecita no se percibe en la medida que sigamos adorando cosas externas. En los pasillos de mi templo interior, y camino más al fondo y sigo caminando y llego a un ser interno. Guía. Aquí está el guía. Aparece el guía del templo. Puedo describirlo y plenamente. No es anciano. Es un hombre de mediana edad. Tiene toga y túnica encarnada. No tiene pelo en su cabeza. Símbolos. ¿Quién es este? El guía. ¿Y quién es el guía? El ser interior. ¿Y por qué no es anciano? Porque después aparece el anciano. Este es tu ser interior. Este es tu ser, tu memoria, tu condición espiritual más elevada. Ese es tu guía. Y este guía, que es tu ser, te llevará encaminado al maestro del templo. Me escruta con su mirada el guía, tu ser interior, y me da miedo. Me escruta y me mira y me insta a seguirle. Y allí, al fondo del templo, debajo de un gran mausoleo de granito, levanta la mano y me dice,
que le siga. Le puedo ver abierto el pecho, mangas hasta el codo. No lleva niños, no lleva aljabas. Es sencillo. Tiene las uñas largas, manos finas y limpias. Lo más probable es que nunca haya hecho trabajos pesados en su vida, porque no hemos utilizado al ser interior. Lleva un gran pectoral colgado en el pecho, suena metálico. Toca una gran medalla y suena como un cascabel. Y no tiene barba. Su nariz es recta, el pelo se nota y se ve que ha sido rapado totalmente. Y puedo ver los pies limpios, sandalias de piel. Él camina, el clima que impera aquí dentro del templo es acogedor. Alcanzo a escuchar al fondo pasos de otras personas y voces. Llegan hasta mis oídos. Él baja 2 escalones y me dice que le siga. Hay mucha luz aquí. Me atrevo a bajar tímidamente 2, 3 escalones y me agacho en señal de observación. Cuando te agachas es señal de humildad. Termino de bajar hasta el fondo 2 escalas, ¿se acuerdan? El apostolado, ser interior y 12 sentidos, que son 5 sentidos y 7 logosoles. Y una grande que señala un gran yo soy, el ojo que estoy pisando. Es decir, que al final cuando desciende se encuentra con el yo soy. En este momento, en el suelo, el ojo está incrustado en el piso, tiene colores muy vivos de la impresión, o da la impresión que sigue con su mirada. Y este conocimiento lo ha manipulado la otra fuerza cuando coloca el ojo sin párpado en el billete de $1. El ojo sin párpado escamado de la invasión, tratando de simular el verdadero yo soy. Cuando Moisés le dijo, o le preguntó quién era, yo soy el que soy, tratando de mostrarse como el verdadero Dios. Y en este hombre que insta a seguirle, con sus manos me dice que le siga. El pasillo es muy corto, tengo que agachar la cabeza. Pero todo está iluminado, camino y camino, y las paredes son blancas, blancas, y no hay nada grabado. El pasillo del tiempo es largo, y los pasos de la investigación del que me guía, lentos y seguros. Allí va, hay luz otra vez. Ahora más brillante, allí veo al fondo un pequeño altar del saber. No hay ninguna imagen, un pequeño disco. Sigo la hermandad, que es el signo de la hermandad solar. Es un disco dorado, cuelga del techo de un hilo dorado, desde el pabellón, que es un lugar de creación del hombre. Hay muchos arcos, que son los senderos de las estrellas, que cuelgan, diría que todo esto es de oro puro, el saber original. No sé de dónde viene la luz, del sol central. Me detengo a mirarlo, y este hombre me mira y también lo hago señas, que si es permitido observarlo y calla, es voluntad del hombre. Esto, si ustedes se leen el libro de Enoc, encontrarán que también fue llevado al templo de toda sabiduría. Él dice, fui al reino del cielo y vi a miriadas y miriadas de ángeles. Es decir, Enrique le revelaron el conocimiento interior, como ya lo habían hecho a otros mensajeros que definieron la experiencia de otra manera. O como también Juan en Apocalipsis habla del cielo, que habla de que uno está sentado en el trono, 24 logos solares, es la misma forma de viaje interior. Sigo entonces adelante tras él, no quiero molestarle. Qué maravilla el disco. No tiene ninguna insignia, es liso totalmente, es el centrol de la galaxia del universo. Solo un ser interior, lámpara de aceite, está prendida. Diría que huele a incienso, a mirra, es una extraña sensación. Hay un pebetero, lindo tallado, tiene un fino encaje encima, parece seda. Mejor alejo, me detengo a un ademán de mi guía y se abre una puerta. Allí está sentado, allí está sentado. Y aquí es donde empieza la definición, ley del primogénito y de la creación. Mi guía me dice que espere y él sigue. Está sentado frente a una burda mesa con muchos papeles y libros encima. No hay lámparas, pero hay mucha luz. Es joven, pero a diferencia de mi guía, tiene el pelo largo y tiene barba. Pero su cara no es como la de mi guía. Es bondadoso, amable y sincero. Entonces el guía es el ser interior, pero ahora se encuentra con otro personaje dentro del templo. Y las características de esta son las siguientes. Tiene una vestidura color nieve, blanca, blanca. Mire, esto es impresionante. Si usted toma el libro de Daniel del Antiguo Testamento,
y se va al capítulo 7, versículo 9, notará que Daniel describe a la potencia de justicia en un tiempo determinado cuando aparezca, como dice el anticristo, el apocalipsis. Y él dice que ve a un anciano de días con sus cabellos blancos, blancos como la lana. Y mire lo que dice el mensaje pleyadino sobre el que está sentado en el trono del corazón. Tiene una vestidura de color de nieve, igualito a lo que dice, primero, Daniel, lo que también dice el libro de Enoc y también como lo define Apocalipsis 2, 1 y 2, Juan en Patmos. Y sus dos manos encima de la mesa. El guía viene y me dice que puedo seguirle hasta el fondo. No habla. Al fin me dice, he allí, ese es el señalado de los siglos. Este es el que ha de venir. Ese es el que vino y ese es el que estará entre vosotros. Entonces, este mensaje, que no es bíblico, sino que es la revelación que le entregaron a un hombre, se refiere a la existencia del que vino y que va a venir. Y aquí le llama, lo define con vestidura blanca. Y esa es la misma definición que da Daniel, el anciano de los días, el Cristo. Ha de venir. Entonces, dice, y mi guía dice que se me detenga y no puedo llegar hasta él. Es el señalado de los siglos, es el gran ojo, el juez y asombro de todos los tiempos. El verdadero maestro. Entonces, ¿dónde está el Cristo? En ese templo interior. ¿Quién me conduce a él? El guía. Y si el maestro interior es el guía, ¿cuál es la condición para lograr nosotros conectarnos más? Lo que todo el mensaje de Jesús enseña. La purificación. La purificación es el camino hacia encontrarse con el ser interior. Encontrarse con el ser interior te guía para encontrarte con el señalado de los tiempos. En el verdadero templo, en el interno. O sea que no necesitas ir de domingo a domingo a una iglesia porque ahí nunca te encontrarás con el juez y asombro de todos los tiempos. Es una situación que ocurre solo dentro de ti si practicas inicialmente el conocimiento y sabiduría traído para tu perfección, para tu mejoramiento, para nuestra redención. Y esa condición despierta naturalmente, sin hacer nada extraño, tu ser interior, tu guía. No solamente en el templo, tu guía en la vida. Y cuando eso ocurre dentro de cada uno de nosotros, estamos más cerca de este anciano de los días. ¿Quién es el anciano de los días? ¿Dónde mora el anciano de los días? En el templo interior del ser. La segunda venida no es otra cosa que el momento pletórico cuando el humano del planeta Tierra se conecta con esa espiritualidad. Y no me habla. Creo que lee mi pensamiento y pregunto si ese es el hombre por quien tanto hemos esperado. Y no contesta nada. ¿Por qué no contesta nada? ¿Por qué no responde? Porque tienes que responderte. Porque las respuestas las tienes tú en la medida que sepas interpretar. Esa es la llave. Si pierdes la llave, necesitas que alguien te interprete. Necesitas un elegido. Necesitas ir a un pastor, necesitas que te guíen porque tú no tienes la llave. Pero ¿sabe qué va despertando o qué va labrando la llave? ¿Qué va permitiendo que tú tengas la llave? El conocimiento. La capacidad que tengas de permitirte obtener conocimiento te permitirá a ti y a mí y a todos los que lo hagan poseer la llave. Es que soy perezoso para el conocimiento. Necesitarás un elegido. Necesitarás a alguien que te enseñe. Necesitarás a alguien que te responda. Y no vas a salir de ese impulso. Seguirás en el quinto impulso a pesar de que hables en términos de conocimiento pleyadino.
Mi guía coloca la mano sobre mis hombros y me dice que no preguntes nada. Oh, qué bien, no preguntes nada. Y entiendo que solo me es permitido verlo y señalar a vosotros lo que veo. Aún aquel hombre sonríe y levanta su diestra en ademán bondadoso y dice que debo saber esperar, debo retirarme. ¿Cuántas veces queremos que nos respondan ya? Tenemos que saber esperar, porque la sabiduría interior es la que te va a responder en la medida en que estés preparado. La belleza de su semblante, ya estamos hablando del que está sentado con las manos sobre la mesa. Voy a tratar de describirla. No es anciano, tiene que ser poseedor de una gran sabiduría, es decir, no se ve viejo, porque siento que la irradia, y allí está sencillamente maravilloso. Sus ojos profundos y alegres, los pómulos un poco salientes, está sonriente, siempre está sonriente. Puedo ver sus dientes impresionantemente blancos y parejos, bigote, barba de un color, no es negra ni es gris, no podría describirla plenamente, la tapa del pelo. No puedo ver sus orejas tampoco, la frente es ancha, de mucho conocimiento, no tiene ni un entrecejo ni arruga. Por la forma como está sentado, como mira, diría que no tiene más de 1,70 m de estatura. No es uno de los gigantes. Debo retirarme ya. Mi guía me dice que me retire. Yo agacho a mi cabeza en señal de aceptación y me inclino ante el señalado de los siglos, ante el señalado de los tiempos. Ese es el nombre y su símbolo. Diría que estoy oyendo música, pero no sé de dónde surge. No quiero voltear la espalda para no dejar de verle. Su rostro bondadoso me da la fuerza y me siento seguro. Allí está pues toda la sabiduría y forma como permanece la verdad en él, en lo absoluto, en perfecta armonía. Ese es él. Y más adelante el mensaje le llama Ram Ri Dam. Este es el nombre. Este es el nombre. Y ahí está el gran libro, ahí está el gran libro de los tiempos. Me van a permitir verlo. Me hacen seña para que me acerque. Está debajo del gran sol del universo. Y no voy a seguir leyendo con la intención de que ustedes sigan leyendo, para que ustedes terminen de hacer la tarea. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo he definido, lo leído por una experiencia ocurrida en los 70, a mi manera de estudiar, a mi manera de leer, y todos los documentos que he tenido la posibilidad de leer, me permite hacer una ligadura de información de que los pleyadinos hablan del maestro, del asombro de los tiempos, el juez y el gran asombro de los tiempos, el mismo que se manifestó ante nosotros como Jesús, el que en ese documento o revelación le llama Ram Ridam, porque Apocalipsis menciona también y encaja cuando dice que vendría con nombre nuevo, para entender que no es un ser externo, sino la conexión interior del ser interior con esa esencia del anciano de días, como le llamó Daniel. Entonces, si nos vamos más allá atrás, a Enoc, que denunció lo que les dije de los vigilantes, de los Nefilim, él dice que habrá un tiempo en el que unos elegidos o designados de sí mismos hacen levantar de sus pedestales a los grandes y poderosos que han sometido a la humanidad. Pues es el mismo símbolo que grafiqué de Jesús cuando saca del templo a los mercaderes. Es lo mismo. Cuando el hombre se limpia y se purifique, entonces podrá encontrarse con su ser interior, bajar y encontrarse en su templo interior. Y cada vez que quiera, visitará ese templo. Pero si hoy sentimos, después de esta información, la necesidad de estar allí, no pensemos todavía en llegar allí si todavía hay muchas cosas que limpiar. Y durante la información ha podido quedar clara muchas de esas cosas que aún tenemos como rastro de ese modelo viejo, de los templos viejos, de ese modelo de preguntas y respuestas que me resuelvan. Tenemos que comprometernos cada uno de nosotros con el despertar. Y ese despertar en unos, de acuerdo a la información del domingo anterior, es, ojalá sea en la mayoría de ustedes, ojalá sea en la mayoría de los que en este momento
se ocupan de su ser interior. ¿Hay alguna pregunta, Trinidad, en el chat? Si es cábala. Cábala. Cábala es una ciencia absolutamente oscura. La cábala es la ciencia que fundó un personaje muy conocido dentro de la religión judía como Salomón. La gran sabiduría de Salomón no era otra cosa que la cábala. Y la cábala, para orientar un poco más en esto, es esa ciencia que permite conectar el astral, la dimensión de los seres extinguidos en el fenómeno del diluvio, y traer esas formas nigrománticas de evocación y utilizarlas como fuentes de energía y de manipulación. Esa es la cábala. Eso es el Mesiaj. Eso es el Sonei. Eso es una dimensión que incluso se ha querido mostrar a los hombres como algo bueno. Esa es los viajes astrales. Eso es la meditación. Todo eso hace parte de eso. Cuando hablamos de un viaje interior al ser, no estamos hablando de una conexión exterior a un astral. La clave es que usted aprenda a diferenciar. La conexión no es externa, la conexión es interna. La voz no se escucha desde afuera, la voz se escucha desde adentro. A estos señores los contactaron desde afuera para mostrarle los de adentro. ¿Y por qué los tienen que contactar? Porque son como nosotros, y no tienen las experiencias que tienen ellos por ser más elevados. Los contactan, les transmiten y los guían para que vean y luego cuenten. ¿Y cuenten para qué? Porque los de arriba se encuentran en la ocupación de que nosotros salgamos de ese impulso de manipulación en el que todavía nos tienen. Por supuesto que para muchos de nosotros será más fácil, para otros no será tan fácil, pero la idea es, según la lógica, que si permanecemos en la búsqueda y somos constantes y permanentes, se irán desarrollando mecanismos interiores que nos darán respuesta. ¿Qué significa Ram Ridan? ¿Qué significa Ram Ridan? Creo que lo hice en una reflexión, pero lo repetiré. Ram Ridan son 3 frases, ¿no? Ram, R-A-M, Dan, D-A-N, perdón, Ram, Dan, D-A-M. Ram o Ram Ridan es la estructura o memoria que se encuentra en el corazón del hombre, en ese símbolo que definí ahora, de las 3 fuerzas preexistentes o de las 3 memorias preexistentes. RAM, que incluso es utilizado en los computadores como memoria. RAM es una memoria, conocimiento o espíritu luz de la preexistencia o Padre Eterno. Ri habla de un fuego del espíritu de las creaciones, de la memoria del espíritu de las creaciones, y Dan, lo que refiere, es la memoria del vástago o del hijo. Esas memorias preexistentes de las cuales surge toda la creación se denomina en el símbolo que le entregan a Enrique Castillo en el viaje al Andá como Ram Ri Dan, pero ya no una esencia externa, sino una esencia interior. Cuando el hombre descubra la verdad del Padre, la verdad del Espíritu de la creación y la verdad del Hijo, en él se produce la segunda venida de Ram Ridan, en el ser. No lo tenemos que ver como a alguien, que son esencias, son conocimientos, solo que el mensaje, cuando se lo transmiten a Enrique Castillo Rincón, lo hacen a manera de símbolos para que nosotros, creando una imagen, porque nosotros no podemos interpretar si no hay imagen, creando la imagen podamos interpretarla y podamos sustraer conocimientos. Les invito, necesariamente tiene que haber en ustedes la avidez de leer el resto del primer desplazamiento y más adelante en el mismo libro van a leer el segundo desplazamiento, pero ya eso es tarea de ustedes. Que los que estén más cerca a nosotros y los que no nos pueden escribir a nuestros canales, puede ser al correo del programa que es descubriendo11@gmail.com o nos pueden escribir al WhatsApp de nosotros que es 304-361-5881 y podemos intercambiar experiencias. Ojo, no respuestas. Porque las respuestas
para que exista ese tema de respuesta, yo soy quien para darlas. O sea, ¿qué tengo que soy yo para darlas? Pues el que más sabe, y no se trata de eso. Vamos a compartir experiencias, vamos a compartir entendimientos, lo que yo percibo, lo que usted percibe, y vamos interpretando para que el guía sea su ser interior. Entonces quiero cerrar esta información de hoy, primero agradeciéndole a Trinidad. ¿Tu nombre es? José de la Sala, tú eres José. A José de las Salas, a Luis Sandoval, por haber venido, por compartir aquí con nosotros, y a ustedes en sus lugares. Y además decirles, en este proceso de búsqueda, tienen que blindarse de dos situaciones. Una externa es que, según lo advertido por el mismo Cristo, anciano de días, Ran Ridán, aparecerán falsos cristos, aparecerán muchos engañadores, aparecerán personas que se van a mostrar ante ustedes como elegidos y no lo son de nadie, porque no los hay. Cuídense de eso. Y también deben cuidarse de una condición interna que impulsa a cada uno a eso todavía. Nosotros tenemos esa costra todavía. Nosotros seguimos idealizando a los hombres. Nosotros seguimos pensando que ese sí es. Pensando que, ay, por fin ese es. Eso es un barro que tenemos nosotros y tenemos que limpiar. Y limpiando y protegiéndonos de esas dos cosas, necesariamente. ¿Cómo llego allí? Me voy a poner a hacer unas poses y voy a tomar algunas medidas. No, nada. Usted va a comenzar un proceso de trabajo interior que el camino se lo va marcando el conocimiento, que es la llave. La interpretación le permite llegar a otros niveles y lo que para usted hoy no sabe cómo hacerlo, usted mismo tendrá la respuesta. Pero tiene que ser constante y permanente, porque estos grandes tesoros están preparados para los que permanecen, no para los que son perezosos y más fáciles. Porque si no, las tinieblas los tuviera ya, ¿cierto? No hacen trabajo interior, son unos, como ustedes saben, y no van a tener acceso a esto. Hay que tener unas condiciones para que los que sean de luz puedan tener. Bien, entonces los invito a que, si no han visto las charlas anteriores, puedan entrar a el programa, a la página del programa descubriendo.com.co, ahí en la zona o pestaña de conferencias, en los módulos, desde el primero hasta este quinto, tendrán mucho tiempo para prepararse. Hace poco nos encontramos con personas que escuchan nuestros programas y están interesados en profundizar y los dirigimos hacia los módulos. Bien, entonces los dejamos, nos conectamos el próximo domingo, donde compartiremos la última videoconferencia de este quinto módulo. Este quinto módulo estará conformado por 4 conferencias, esta es la tercera y el domingo entraremos la última. Luego estaremos preparando el 6º módulo hasta completar esas informaciones. De mi parte, gracias y que todos estén bien. Hasta la próxima. Descubriendo